Vamos a ver lo que es el valor numérico. Entonces dice, el valor numérico, el valor numérico de una expresión algebraica se obtiene al sustituir, a las literales o letras o bases con sus respectivos valores valores numéricos. Numéricos. Y entonces se realizan las operaciones indicadas. Ok. Básicamente nosotros tenemos una expresión algebraica x más y más z y a nosotros nos dan los valores de esas variables o de esas literales. X puede ser 2, y puede ser no sé, 8 y z puede valer menos 1. Entonces yo lo único que puedo hacer o lo único que hago o lo que se tiene que hacer es todo el valor de x, el valor de y el valor de z los voy a cambiar en mi expresión algebraica. Entonces, tengo una x, donde yo tengo una x voy a poner un 2. 2. Entonces pongo el signo. Donde yo tengo una y voy a poner un 8. Aquí está la y, más 8. Después el siguiente signo. Y donde yo tengo una z voy a poner un menos 1. Menos 1. Perfecto. Y entonces lo que tenemos que hacer es simplificar los valores. 2 más 8 son 10 más menos 1. Aquí ocupamos leyes de los exponentes, perdón, leyes de los signos, que es más por menos es menos. Entonces sería 10 menos 1. Y 10 menos 1 es 9. Y este sería el valor numérico de mi expresión algebraica. En pocas palabras, cuando ustedes tengan una expresión algebraica, cualquier expresión algebraica, y les digan, no, pues te doy esta expresión algebraica, pum, ya está. Y te voy a dar el valor que tiene cada variable, cada letra. Ok, no hay problema. Entonces, y te dicen, ¿sabes qué? Dame el valor de esta expresión. Ok, tú lo único que vas a hacer es agarrar los valores. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto vale A? W, I, o dependiendo. Nada más lo vas a agarrar y lo vas a sustituir en tu expresión algebraica y vas a realizar las operaciones que se te indican, ya sea suma, multiplicación, potencia, raíz, e incluso puede haber también integral, derivada, ¿vale? Entonces, es eso nada más. Otro tema muy importante en el álgebra es saber cómo expresar oraciones o cómo expresar las oraciones del lenguaje común en términos algebraicos y de términos algebraicos a oraciones, o sea, o el lenguaje común, por así decirlo. Por ejemplo, si a nosotros nos dan, vamos a poner aquí, lenguaje común, lenguaje común en términos algebraicos. Primero vamos a ver esto. Número 1, nos dicen un número cualquiera. No me gusta el rojo. Un número cualquiera. Un número cualquiera, me dan otro, oración. Un número cualquiera aumentado en 7. Un número
cualquiera aumentado en 7. Número 3, vamos a pensar, a ver, la diferencia, ajá, la diferencia de dos números cualesquiera. Perdón, otra vez. 4. El doble de un número excedido en 5. Perfecto. Entonces, del lenguaje común a términos algebraicos, básicamente es dependiendo de quién lo esté leyendo y cómo lo estás pensando o cómo piensas básicamente, porque yo no te puedo obligar a que digas, ¿sabes qué? Si está esto, vas a hacer esto, esto y esto. No, porque pensar o razonar es de cada quien. Entonces, yo puedo dar o puedo ayudar en ciertos términos, por así decirlo, pero pues es básicamente debemos de entender lo que nos dice. Entonces, vamos a empezar. Número uno, vamos a poner la expresión número uno. Dice, un número cualquiera. No te dan un valor, no te dan nada y debemos de identificar esto. Me dicen un número, un número, uno nada más, uno solo. Cualquiera. No te están diciendo el valor de ese número. Entonces, como no sabes ese valor de número, no sabes el valor del número, entonces vas a poner, no sé, puede ser X o puede ser Y, las más comunes, puede ser M, puede ser J, ¿vale? Esos son números cualquiera, ¿ok? Número 2, nos dice un número cualquiera aumentado en 7. Escuchen bien, ya sabemos qué significa un número cualquiera. Un solo número cualquiera. Aumentado. Aumentado. O sea, yo le voy a aumentar. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumarle. Aumentado en 7. 7, ya me están dando ese valor. Entonces, un número cualquiera, X, en 7 aumentado, más en 7. Y ponemos un 7. Y ya está. Ese sería lo que me está tratando de decir el número 2. Número 3. La diferencia de dos números cualesquiera. La diferencia, recordemos que la diferencia es resta, ¿ok? De dos números cualesquiera. Ya sabemos que nos piden dos números, cualesquiera, los que sea. Entonces puede ser X menos Y. Y ya está. Eso es lo que nos está tratando de decir. O puede ser A menos B, puede ser Z menos W, puede ser F menos Q. ¿Okay? Pero ojo aquí, lo importante es saber identificar qué es lo que nos pide. Nos pide la diferencia. Número 4. El doble de un número excedido en 5. Escuchen bien, el doble de un número excedido en 5. El doble de un número. Sabemos que el doble es un 2. El doble de un número. No me están diciendo qué número, entonces un número X. Excedido, o sea, aumentado, más en 5. Sería 2X más 5. Y ya está. Básicamente son esos. Otro podría ser, vamos a poner otro que es la división. Vamos a poner aquí. Número 5. La división de un número. Aquí no lleva coma. De un número entero entre su antecesor. Ok. La división de un número entero entre su
antecesor. La división de un número entero ante su entre su antecesor. Entre su antecesor, perdón. Entonces, la división de un número entero, cualquiera, X, entre su antecesor. Antes, ¿a qué se refiere con antecesor? Obviamente el número que está antes de él. Y si hubieran dicho sucesor, entonces el que está delante de él. Nosotros tenemos un X, pero no sabemos qué número sea. Si en dado caso me hubieran dicho, no, pues un 5. Ah, el 5 lo vas a dividir entre su antecesor. ¿Cuál es el antecesor? Pues es 4. ¿Qué es lo que le hicimos? Le restamos 1 al 5. Es lo mismo. Tenemos un número cualquiera, la división número entero entre su antecesor, que es x menos 1. Y ya está. Eso sería todo. Vamos a ver otro ejemplo. Va el 6. Ajá. Dice, la mitad de un número. La mitad de un número. Obviamente no me está diciendo qué número, entonces la mitad de un número. Y ya está. Eso sería todo. Número 7. El cuadrado de un número. El cuadrado de un número. Ok. Nos están pidiendo el cuadrado de un número. Entonces no me están diciendo qué número. Entonces yo lo voy a poner, no sé, voy a cambiar de letra. Voy a ponerle J. Un número J. El cuadrado de un número. Obviamente tenemos que elevar a J, el número J, al cuadrado. Y ya está. Eso sería todo. Número 8. La semisuma de dos números. La semisuma. Básicamente se refiere a dividir. O sea, vamos a dividir entre dos. Pero ¿quién? La suma de dos números. Entonces yo puedo poner B más C. Pero como dicen semisuma, lo tengo que dividir entre dos. La palabra clave es aquí, semisuma. El cuadrado de un número, la mitad de un número. ¿Vale? Entonces así quedaría el 8. Número 9. Las dos terceras partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Ok, aquí tenemos que meterle más concentración todavía. Veamos. Las dos terceras partes de significa multiplicación. Ok, entonces las dos terceras partes. Dos terceras partes significa que son 2/3 de, que voy a multiplicar, un número disminuido en 5. Un número disminuido es resta en 5. Un número X menos 5. Y me dicen, es igual, aquí, es igual a 12. Y ya está. Ok, vean, chequen esto, chequenlo. Las dos terceras partes de un número. Como sacas las dos terceras partes de algo, es básicamente multiplicar. ¿Ok? Número 10, perdón. Número 10. Tres números naturales, consecutivos.
consecutivos. Ok, tres números naturales consecutivos. Perfecto, entonces, no sé, no me están diciendo qué números naturales. Entonces yo puedo, ok, pero deben de ser consecutivos. Entonces voy a poner un número natural, X. Ese es mi número natural, ese es uno. Después me piden que sean consecutivos, pero que sean tres. Entonces va a ser X, ese es mi primer número. Eso va a ser X más uno. Ese va a ser mi siguiente número. Y el otro número va a ser X más 2. ¿Por qué son naturales? Porque yo básicamente le estoy sumando números enteros. Ya que si yo le sumara fraccionarios, ya no serían números naturales. Ya serían otra clase de números. Vamos a ver, checar lo siguiente. Ejemplo número 11. La parte mayor, la parte mayor de 1200 si la menor es W. La parte mayor de 1200 si la menor es W. Yo sé que W es chiquita, es pequeña, ya me lo están diciendo. W es más pequeño que 1200. Pero entonces, ¿cuál sería la parte mayor de 1200? Sería el total 1200. Sería 1200. Y si yo le quito la parte menor, le quito W, me va a quedar la parte mayor. Listo. Número 12. El cuadrado. El cuadrado de un número aumentado en 7. Aumentado en 7. El cuadrado de un número, cual sea un número, aumentado en 7. Tenemos el cuadrado. Voy a poner un número cualquiera. Al cuadrado, aumentado más 17. Y ya, solamente los junto. B cuadrada más 7. Y ya está. Número 13. Las 3 quintas partes de un número más la mitad de su consecutivo. De su consecutivo equivalen, perdón, equivalen a 3. Perfecto. Las 3 quintas partes de un número, las 3 las 3 quintas partes de un número, 3 quintas partes de un número, okay, más la mitad de su consecutivo, la mitad, un medio, recuerden que es multiplicación, de su consecutivo, que es P más 1. Equivalen a 3, entonces es igual a 3, equivalen es igual. Consecutivo ya lo habíamos visto. Y vamos a ver el último ejemplo. Un poco más elevado. La raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades
Ok, la raíz cuadrada, en rojo, perdón, la raíz cuadrada de la diferencia de cantidades. Dos cantidades, pero me dicen la diferencia. Y me dicen que yo tengo que sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de dos cantidades. Entonces, estos vendrían siendo ejemplos de del lenguaje común al lenguaje algebraico. Y obviamente del lenguaje algebraico al lenguaje común hablaré en otro video.